Vamos a hablar ahora de los submucosos, ¿estamos de acuerdo? Hay una clasificación histeroscópica de los submucosos, es lo que me interesa porque eso es lo que quiero que aprendan porque en algún momento yo sé que va a venir esa pregunta. Entonces, tenemos cuando el tumor submucoso está al 100% en la cavidad endometrial, como este, se le dice que es de tipo 0, muy bien, muy bien. Cuando el tumor submucoso está más del 50% en la cavidad endometrial y menos del 50% en la pared muscular, ¿cómo se llama? Tipo 1, perfecto, 1. En cambio, cuando menos del 50% está en la cavidad endometrial y más del 50% está en la pared endometrial, miometrial, se llama tipo 2. Doctor, ¿y por qué menciona eso? Porque este tumor, ¿por dónde me conviene sacarlo más? ¿Por vía vaginal o por vía abdominal? El 0, por ejemplo, o el 1. Muy bien. Si está casi en la cavidad endometrial, me conviene sacarlo más por vía vaginal. ¿Y por qué digo eso? Porque hay mujeres, por ejemplo, mujeres de 30 años que no tienen hijos y que tienen un tumor de 2 centímetros acá. Entonces no le voy a sacar el útero porque ella quiere conservar para su fertilidad. ¿No se me dejó entender? Perfecto. Entonces me conviene sacar por vía vaginal conservatorio. ¿Y cómo se llama el procedimiento cuando yo saco un mioma por vía vaginal? Se llama histeroscopía. Perfecto. Histeroscopía. Así como hay la endoscopía para ver en el estómago, hay igual una cámara que entra por la cavidad vaginal, entra al útero, ve el tumor y lo va sacando por pedazos. ¿Estamos de acuerdo? Se llama histeroscopía. Muy bien. Hablemos un poco de hemorragia uterina anormal. ¿A qué llamamos hemorragia uterina anormal? Al sangrado que es fuera del ciclo menstrual. Perfecto. A todo sangrado que es fuera del ciclo menstrual. Entonces, lo más útil es, lo clasifico de causa orgánica o de causa no orgánica, o en pocas palabras, de causa funcional. Causas orgánicas, las que están asociadas al embarazo y las que no están asociadas al embarazo. Las asociadas al embarazo, tenemos el aborto, el embarazo ectópico, la molidatiforme, etc. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En cambio, las que no están asociadas al embarazo pueden ser en los mismos órganos genitales o fuera de los órganos genitales. A nivel de los órganos genitales tenemos los que están en relación al cuello nada más, al cuello uterino, tenemos la ectopía, la cervicitis, el pólipo, el cáncer de cuello uterino. ¿Perfecto? Perfecto. En cambio, las que tienen que ver con el cuerpo uterino tenemos las endometritis, la hiperplasia endometrial, el pólipo endometrial, los miomas, el DIU o las neoplasias. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y las que no tienen nada que ver con los órganos genitales, pero que sangran, o sea, la causa no está en los órganos genitales, pero se dan por manifestación pues, de la cavidad uterina en forma normal. Por ejemplo, patología suprarrenal, patología tiroidea, problemas de enfermedad hepática, la diabetes, problema de coagulación, anemia severa, hipertensión. ¿No? Es raro, pero se puede dar eso. En cambio, la que no tiene que ver con ninguna patología orgánica, ya sea en la cavidad uterina, fuera de la cavidad uterina, o perdón, de causa genital, fuera o causa extragenital, tenemos los problemas funcionales. Y en los problemas funcionales el problema es en el eje hipotálamo, hipófisis, hipoficiario, que pueden ser por causas ovulatorias, que es lo más raro. Lo más frecuente son los tipos anovulatorios, los que no ovulan. Muy bien. ¿Y por qué un ciclo anovulatorio en una hemorragia uterina disfuncional te va a dar sangrado? ¿Alguien sabe? A ver, me explica. Y les dije en la primera clase, ciclo menstrual, ¿cuál se encarga del crecimiento uterino? El estrógeno, perfecto. Perdón, el endometrial, el estrógeno, muy bien. Pero ¿cuál se encarga de mantenerla estable? Estable, perfecto. Mantenerla estable, madurarla y tenerla lista para un embarazo. Esta es la progesterona. Si no ovula, ¿qué no se va a producir? O que no se va a formar porque no hay ovulación. Muy bien, si no hay ovulación, obviamente no hay eclosión del folículo dominante. Si no hay eclosión, no se va a formar ¿qué estructura? El cuerpo lúteo. ¿Estamos de acuerdo? Y si no se forma el cuerpo lúteo, ¿qué no se va a producir? Progestágenos, progesterona. Muy bien, pregunto yo, si no hay progesterona, ¿ese endometrio que crece irregular se va a mantener estable o inestable? Inestable. Es como que tengas una pared de ladrillo pero sin cemento, no sé si me dejo entender.
esos ladrillos al diablo se te van a venir abajo todito, siendo igualito. El estrógeno hace crecer el endometrio, pero el que le da la estabilidad al endometrio es el progestágeno. Entonces, como hay un crecimiento irregular sin actividad progestigénica, ese endometrio al final se va a caer. Y como son ciclos cortos, te van a presentar sangrados continuos. ¿Me dejo entender? Por eso los ciclos anovulatorios producen sangrado. ¿Y cuál es el problema de un ciclo anovulatorio en forma crónica? El que me dice eso, le aseguro que va a ingresar este año. ¿Cuál es el problema de un ciclo anovulatorio en forma crónica, persistente, de años? Que le quita la protección al endometrio del progestágeno, porque el progestágeno tiene actividad protectora también. Te deja a merced solamente la actividad estrogénica. Y si tú durante mucho tiempo estimulas al endometrio con estrógenos, ¿qué puede pasar con el tiempo? Muy bien, hiperplasias, ¿no? Y si esas hiperplasias siguen avanzando a neoplasias. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, uno de los factores de riesgo para hacer hiperplasias endometriales son los ciclos anovulatorios crónicos. ¿Se dan cuenta? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando hay ciclos anovulatorios, primero tenemos que hacer un diagnóstico de exclusión, tenemos que cazar cartas orgánicas. Los ciclos anovulatorios se van a dar generalmente en los extremos de la edad reproductiva, en la perimenarquia o en la perimenopausia. Perfecto. En la perimenarquia se da por inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis, con una regulación inadecuada de la secreción de gonadotropinas. En la perimenarquia. En la perimenopausia, porque ya empieza a decaer la función del ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, siempre en este grupo hay que tener en cuenta las displasias sanguíneas. Discrasias sanguíneas. Leucemias, ¿estamos de acuerdo? Sobre todo ese tipo de patologías. Entonces, si yo tengo una paciente que ya descarté patología orgánica, que ya descarté discrasias y que me viene con un sangrado uterino normal, ya de causa disfuncional por un probable ciclo anovulatorio, y está que sangra bastante, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con esa paciente? Administrarle estradiol endovenoso. Acá en el Perú ya no hay. Había antes el Primarigno, pero ya no hay. ¿Qué haría yo acá en el Perú? Made in Perú. Ya madre, anda a la farmacia, cómprate tu blister de anticonceptivos. Perfecto. Tómate 2 horitas, 2 a las 4 horas, otros 2, o sea, 2 tabletas cada 4 horas. No sé si me dejo entender. Alta cantidad de estrógeno lo que doy en ese momento. Perfecto. Pero si no funciona eso, ¿qué hago? A ver, vamos a ver. Estamos hablando de un sangrado agudo, ¿no? Un sangrado agudo, ¿no? No funciona el estrógeno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le puedo dar antifibrinolíticos. Ya, muy bien. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuál conocen en el mercado ustedes acá? El ácido trenaxémico. Muy bien, el transamin. Perfecto. No funciona. Entonces, ¿qué hago con esa paciente? La legrado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, la alegro. Perfecto. No funciona el legrado. ¿Qué hago? Con vía histeroscópica puedo empezar a quemar el endometrio. Eso se llama ablación. No funciona, la paciente se me está chocando. Ya como última acción, ¿qué me queda? Histerectomía. Nunca he visto hasta ahorita un caso de histerectomía por sangrado uterino disfuncional. Adiós, gracias. Entonces, repasando, el sangrado uterino disfuncional puede ser leve, moderado o severo, dependiendo también de los niveles de hemoglobina y la cantidad de sangrado. ¿Ya? Si es leve, en observación 3 meses, informar y tranquilizar. Puede que empiece a madurar su eje hipotálamo hipoficiario. Estamos hablando en adolescentes, ¿no? Porque, si es moderado, anticonceptivos orales por 6 meses o le puedo dar progestágenos en la segunda fase del ciclo, o sea, a partir del día 16 al día 25 del ciclo. Perfecto. Vemos si con eso corrige o no. Si es severa, tengo que evaluar pues, si hay shock o no hay shock, pero si es severa tengo que hacer tratamiento del shock y tengo que hacer la hemostasia hormonal, o sea, estrógenos endovenosos. No funciona, como le vuelvo a repetir, el legrado no funciona, la ablación, eso no funciona. ¿Cómo se llama la histerectomía? Pero si funcionara con el estrógeno endovenoso, pasa a anticonceptivos orales de control. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Un prolapso se caracteriza por el descenso o desplazamiento
hacia la vulva y paredes de la vagina, tanto de la vejiga, del recto, del útero o de todos ellos en conjunto, ¿no? Constituye una verdadera hernia a través del hiato urogenital. Perfecto. Acuérdense del piso pélvico, que está localizado en el poro inferior de la cavidad abdominal, es el soporte o base de los órganos pélvicos y cierra el canal dentro de los límites de la pelvis ósea. Ahora, este soporte puede ser debilitado por trauma pélvico, parto, problemas de vasalva en forma crónica, tos crónica, constipación y, lo más importante también, el envejecimiento. ¿Por qué? Porque se está demostrado que todos esos ligamentos, todos esos tejidos de suspensión del piso pélvico están bajo el influjo de la actividad estrogénica, ¿no? Entonces, el soporte se debe a la actividad estrogénica. Entonces, con el envejecimiento disminuye la actividad estrogénica, se hacen más laxos, más débiles y tienden a ceder. Se pierde ese soporte. ¿Qué elementos es importante de evaluar en el piso pélvico? La fascia endopélvica y los músculos elevadores del ano, ¿no? Tienen en cuenta que hay más o menos en este tipo de elementos hay vasos, hay nervios y tejidos conectivos fibrosos. Vamos a hablar un poco sobre los defectos, ¿no? Lo que le pueden preguntar en el examen y lo más importante, el famoso POPQ. Aunque yo prefiero, para hablar del POPQ, hacerlo en pizarra, el tema acá, que tema acá en diapositiva. Al final lo vamos a hacer y van a ver que con pizarra me van a entender más el POPQ que lo mismo que lo de diapositiva. Entonces, hay dos tipos de defectos a nivel del piso pélvico, defecto superior y defecto anterior y o posterior. Muy bien. El defecto superior o apical te va a producir prolaxo uterino. ¿Y se acuerdan que yo les dije esa vez cuando empezamos a hacer anatomía? ¿Cuál es el ligamento que va a fallar acá para que se produzca el prolaxo uterino? ¿Cuál se va a debilitar, mejor dicho? ¿Se acuerdan? Les dije los úteros sacros y los cardinales, pero más importante los úteros sacros en ese sentido. Se debilitan. Y defecto de la pared anterior que te va a producir cistocele, o sea, el descenso de la vejiga, o de la pared posterior que te va a producir el rectocele. Pregunto yo, y apunten porque ese puede ser un buen dato. Para que se produzca el cistocele, ¿qué se debe debilitar? Porque hay alguna estructura que se debilita para que se produzca el cistocele. Muy bien, la fascia vésico-vaginal. Perfecto. Y para que se produzca el rectocele, ¿qué se debe debilitar? Muy bien, el tabique recto-vaginal. Más o menos para que tengan una idea. ¿Cómo se llama este hueso? Pero bien, muy bien. Detrás del pubis, ¿qué está? La vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Ya, la vejiga, que se llama el cuerpo de la vejiga y desemboca el contenido de la vejiga por la uretra. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? En la uretra sale en la parte superior, la pared superior de la vagina. Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, esta cavidad se llama vagina, que se continúa con el cuello uterino y de ahí el cuerpo uterino. El cuerpo uterino está por debajo de la vejiga. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, entre la vejiga, ajá, justo mira, entre la vejiga y la vagina hay un tabique, es el tabique vésico-vaginal que lo separa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando este tabique se disrumpe, se produce una solución de continuidad, este soporte de la vejiga disminuye y discurre, empieza a caer y sale por la vagina, la vejiga. ¿Comprenden? Muy bien. Tenemos la cavidad vaginal y por debajo de la cavidad vaginal tenemos el recto, perfecto. Pero entre la vagina y el recto hay un tabique que lo separa, que es el tabique recto vaginal, ¿no? Que cuando se pierde la solución, pierde solución de continuidad, se da solución de continuidad, también hay disrupción del recto
por la pared vaginal. Y el sostén del útero son los úteros sacros. ¿Estamos de acuerdo? Los úteros sacros. Estos úteros sacros, cuando se debilitan, hace que el útero pierda su posición y desciende por la cavidad vaginal. ¿Cuáles son los factores predisponentes para prolapso? Mal estado nutricional, levantar grandes pesos, problemas respiratorios crónicos, obesidad, estreñimiento crónico. Considerar factores congénitos. Puede haber prolapso congénito, pero eso es raro. Y factores hormonales, que es lo que estamos viendo. El tema de la menopausia asociada a la hipoestrogenemia. Muy bien. Vamos a hablar del perfil vaginal, que es un perfil de 6 números. Acuérdense. Fue inventado por Baden en los años 60. Todavía lo menciono porque quizás todavía se lo pueden preguntar en el examen. Porque ya lo que está de moda es el POPQ y eso es lo que vamos a desarrollar en un rato con mayor detenimiento. Entonces, el primer número, o los primeros números, se refiere al segmento vaginal anterior. Entonces es uretra y vejiga. El primer número se refiere a la uretra y el segundo número a la vejiga. Perfecto. El tercer número se refiere al segmento vaginal superior o apical. Y te refieres a útero y intestino. Y el tercer bloque, o sea, el quinto y sexto número, se refiere al segmento vaginal posterior. O sea, al recto y al periné. Muy bien. Entonces, acuérdense. Uretra, vejiga, útero, intestino, recto, periné. Muy bien, ¿les quedó claro? Perfecto. ¿Cómo se clasifican los prolapsos de uretra, de vejiga, de útero y de recto? Como es la misma clasificación que tienen, pues se los he juntado. Van de grado 0 a grado 4. Cuando hablamos de una vejiga, cuando hablamos de 0, cuando está en su posición normal, cualquiera de estos órganos. Muy bien, perfecto. Cuando hablamos de grado 1, cuando el descenso de cualquiera de estos se produce hasta la mitad de la distancia del himen, o sea, hasta la mitad del conducto vaginal. Hablamos de grado 2 cuando cualquiera de estos órganos llega al himen. Muy bien. Hablamos de grado 3 cuando llegan al introito. Hasta antes del introito, entre el himen y el introito, mejor dicho. Y hablamos de grado 4 cuando sale fuera del introito para afuera. Muy bien. A ver, repasemos un poco. 0 cuando está en su posición normal, habitual. 1 hasta la mitad de la distancia del himen. 2 cuando llega al himen. 3 entre el introito y el himen. Y 4 por fuera del introito. En cambio, en el enterocele, bueno, 0 es normal en su misma posición. Acá lo que hacen es dividir a la vagina en cuatro partes. Entonces se dice que es grado 1 cuando está hasta un cuarto de distancia al himen. En grado 2 cuando está hasta 2 cuartos, o sea, a la mitad de la distancia de la vagina. En grado 3 a 3 cuartos de distancia al himen. Y en grado 4 cuando llega a nivel del himen. Desgarro perineal, grado 1 cuando solamente compromete la mucosa y piel de la vagina. 2 cuando hay compromiso muscular. 3 cuando hay un esfínter, el compromiso del esfínter anal. Y 4 cuando hay la pared del recto. Lo mismo que pasa con las epicios, pues, ¿no? O desgarros vaginales, pero en trabajo de parto. Acá estamos hablando ya por debilitación de la pared pelviana. Y esto es lo de ahora, el famoso POPQ. A ver, para que se ubiquen nada más, de ahí lo vamos a hacer en pizarra, para hacerlo más entendible.
¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Hueso púbico, muy bien. Muy bien, hueso púbico. Esto, de este punto a este punto, ¿cómo se llama? Es la pared baja, es la vagina, está bien, perfecto. La vagina es el conducto, pero a esto, ¿cómo lo llaman? Está ¿cómo se llama? La distancia entre el himen, perdón, entre el clítoris y la pared, el introito vaginal. ¿Cómo se llama? Se llama hiato, hiato vaginal o hiato urogenital. Y todo el conducto se llama vagina. Voy a pedirle un plumón para empezarle mejor a explicarles en pizarra, porque eso va a ser un poquito más, porque es un poco recontra tedioso, mejor dicho. Vamos a hablar un poco de enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad infecciosa e inflamatoria del tracto reproductor femenino. Es la infección por encima del orificio cervical interno. ¿Entienden? Por encima del orificio cervical interno. Incluye las trompas de falopio y las estructuras pélvicas adyacentes. En realidad hay nombres propios. Es una infección que se da en forma ascendente, ¿no? Generalmente comienza a nivel de la cavidad vaginal y el cuello uterino. La clamidia trachomatis es el germen predominante de transmisión sexual en, ¿cómo se llama?, en este tipo de patología. Ahora, más recientes y más precisos, los estudios han demostrado que la laparoscopía a menudo puede ser polimicrobiana este tipo de patología. Otros organismos que han sido implicados en la patogénesis de esta enfermedad son la Neisseria gonorrea, la Yardhenella, la Haemophilus, los aerobios, Pectococcus y Bacteroides species. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es básicamente evaluación clínica, ¿no? Hay una triada: dolor en mi abdomen inferior, dolor a la palpación anexial y dolor a la movilización cervical. Si de esa triada, este criterio mayor, tú tienes 2 de 3, haz el diagnóstico. ¿Me dejo entender? Puede estar acompañado de fiebre, puede estar acompañado de cervicitis mucopurulenta, puede estar acompañado de leucocitosis, puede haber aumento de la velocidad de sedimentación, ¿no? Pero dicen que dos de los 3 criterios mayores o uno mayor con uno menor hace el diagnóstico. ¿Y por qué el apuro o por qué el apremio de hacer el diagnóstico de PID? La respuesta es la siguiente: porque tengo que iniciar tratamiento lo más pronto posible. ¿Para qué? Para prevenir la secuela. Se ha demostrado que una mujer que hace PID, de 10 mujeres que hacen PID, por primer episodio, una ya te hace una secuela. O sea, 10% te hace secuela en su primer episodio. ¿Y cuáles son las secuelas? Dolor pélvico crónico, infertilidad, embarazo ectópico. ¿Estamos de acuerdo? La laparoscopía es el criterio estándar actual para el diagnóstico. Pero seamos sinceros, ninguna prueba es altamente sensible específica para la enfermedad, ¿no? Es específico para la enfermedad. Entonces yo no voy a esperar hasta una laparoscopía para hacer el diagnóstico, para decir inicio o no tratamiento. Si yo tengo los criterios clínicos, empiezo a dar mi tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Múltiples parejas sexuales, ¿estamos de acuerdo? Antecedentes de infecciones de transmisión sexual antes y una historia de abuso sexual, duchas vaginales frecuentes, la edad más joven es un factor de riesgo. Procedimientos quirúrgicos tales como biopsia endometrial, curetaje, histeroscopía, ¿no? Pueden predisponer a infecciones ascendentes. Ahora, hay una estadificación clínica y una estadificación laparoscópica. Vamos a hablar de la clínica. Hablamos de estadio 1, por ejemplo, cuando en 4 estadios se divide, en la otra la laparoscópica en 3 estadios. Estadio 1, cuando un criterio mayor con otro menor sin antecedentes. No puede haber endometritis o salpigitis, pero no hay reacción peritoneal. Estadio 2, ya hay reacción peritoneal. En el estadio 3 ya se forma el complejo o el acceso tubo ovárico. En el estadio 4 ya hay peritonitis por ruptura de acceso tubo ovárico. Entonces, la que nosotros vemos más que talmente en la consulta ambulatoria son estas. Poco de estas, y esta ya generalmente a nivel hospitalario. Estas ya te hacen fiebre, por ejemplo. Ahora, ¿alguien sabe por qué duele la epi? Que me lo dice. El dolor agudo de la epi, ¿a qué se debe?
Ya, ahorita antes que les conteste, vamos a hablar de la estadificación laparoscópica. Por la laparoscopía tú vas a ver congestión y óseo impermeable, vas a ver adherencias a nivel tubáricas laxas, o sea que son fáciles de separar, y algunas fimbrias engrosadas, aglutinadas. Y en cambio en la severa o en la grave vas a ver adherencias firmes que no son tan fáciles de separar, tienes que usar energía de calor o tijeras para poder separarlas. Vas a ver trompas gruesas y puedes ver pus quizás en la cavidad libre, en la cavidad peritoneal. El dolor agudo en la EPI es por la proliferación bacteriana, así un cuadro de proliferación aguda y que genera un componente inflamatorio desde la cavidad desde el ósea hasta la cavidad peritoneal. Y cuando hay inflamación a nivel peritoneal es lo que te da el dolor, pues básicamente. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Posibilidad de emergencia quirúrgica, paciente que vengan con dolor intenso, fiebre, paciente embarazada. Bien difícil que te dé EPI después del embarazo, o sea, que no tengas EPI, que salgas embarazada y que después tenga EPI es bien difícil, muy poco probable. ¿Por qué? Porque se forma un tapón que sella el canal endocervical. ¿Estamos de acuerdo? Lo más probable es que tengas EPI y que después salgas embarazada. No sé si mejor que haya salido embarazada. Entonces ahí, cuando no hay respuesta al tratamiento oral, cuando la paciente es incapaz de manejar un régimen oral, cuando hay paciente con enfermedad severa, fiebre elevada, cuando se sospecha de un acceso tubovárico o cuando hay un diagnóstico diferencial dudoso. ¿Cuáles son los esquemas recomendados? Hay un esquema recomendado para manejo ambulatorio, por ejemplo, ofloxacino 400 orales, miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días o levofloxacino de 500 cada 24 horas por 14 días más metronidazol cada 12 por 14 días. Ese es un esquema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ofloxacino solo o levofloxacino, perdón, oflo o levo. Cualquiera de los dos va acompañado de metronidazol, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Ceftriaxona 200 miligramos, 250 intramuscular, una dosis, más doxiciclina de 100 miligramos oral cada 12 horas por 14 días. Este sí puede estar acompañado o no acompañado de metronidazol. Una alternativa, por ejemplo, es en vía oral es un tratamiento específico para clamidia, por ejemplo, acitromicina por 7 días. 500 miligramos vía oral cada 24 horas por 7 días de acitromicina. No, cada 24 por 7 días. No confundas uretritis con PIDEA, por si acaso. Uretritis es monodosis, 1 gramo. ¿Entiendes? Pero cuando ya hay compromiso fuera de la uretra, o sea, ya en la cavidad peritoneal, todo es vía oral por 7 días, por lo menos. Inclusive algunos llegan a 14. ¿Ya? En hospitalización, un esquema es cefoxitina 2 gramos endovenoso cada 6 horas, más doxy endovenoso cada 6 horas, perdón, cada 12 horas. Y ese tratamiento le das por 24 a 48 horas de que se ceda la fiebre. Y lo puedes complementar con un tratamiento oral, que puede ser amoxicilbactam o acitromicina. Puedes usar la clindamicina con un aminoglucósido como la gentamicina. O puedes usar el amoxicilbactam endovenoso y luego agregar doxy o acitromicina. ¿Cuáles son las secuelas de EPI? 15 a 20% con un episodio de EPI hacen esterilidad, infertilidad. El embarazo ectópico aumenta de 4 a 10 veces mayor su posibilidad de riesgo. El dolor crónico, 20% de los casos. Y predisposición a la recurrencia, 25% con un episodio de EPI. Acá la mortalidad es rara, que se muera alguien por EPI es poco probable, ¿no? Menos del 8% por ruptura tubovárica, peritonitis difusa y embolia séptica, pero es rarísimo. Entonces, si hacen el diagnóstico clínico, con los criterios mayores inician tratamiento de frente. Eso es lo que recomienda la CDC, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ¿no? Iniciar. O sea, lo que procuran es hacer el diagnóstico más precoz posible. Y hay una variante de EPI, pues que es la EPI subclínica, ¿no? La asintomática. ¿Cuándo te das cuenta que supiste EPI? Cuando vas por estudio de infertilidad y te das cuenta que estás con las trompas obstruidas, pues, ¿no? Aparentemente nunca existe ningún síntoma, ¿no? Teóricamente es una variante, pues, así. ¿Y sabes cuál es el germen que hace más asintomatía? Es asintomáticas, es la clamidia, pero
Bueno, vamos a hablar un poco de este, también es otro que está de moda para el examen. El papiloma virus humano. Pertenece a la familia, tiene su propia familia, porque antes pertenecía a la familia Papoavirus, ya no, ya tiene su propia familia ahora el papiloma. Se llama familia Papillomaviridae. Tiene un genoma compuesto por un ADN circular con una cápside proteica sin envoltura y el tropismo es epitelial, ¿no? O sea, tejido epitelial es lo que le gusta al papilomavirus. Y el cuello uterino es un epitelio, por si no sabían, pero no, para recordarle. El cuello uterino tiene dos partes, acuérdense, un poco repasando. El exocervix, que es un epitelio poliestratificado, ¿no? Y el epitelio, el endocervix, que es un epitelio plano glandular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la unión entre el exocervix y el endocervix, ¿cómo se llama? La unión escamo-columnar, ¿sí o no? ¿No? Unión escamo-columnar. Ahí es donde se puede iniciar pues, justamente la patología cervical maligna. Hay grupos de virus de más de 100 tipos. Acá no hablamos de serotipos, tipos, porque son de tipo histológico. No invaden epitelio, no llegan nunca a la sangre. O sea, el papilomavirus no está en la sangre. Entonces, de ahí pretender pues, dar un tratamiento sistémico para un papilomavirus no es. ¿Entiendes? Es un tratamiento focalizado. ¿Les quedó claro? Ahora, la pregunta yo es, ¿trato yo la infección por PVH o trato la secuela por infección por PVH? Las lesiones que produce la infección por PVH. ¿Qué es lo que yo trato? Trato las lesiones que produce la infección por PVH. Las displasias, es lo que yo trato. ¿Me dejo entender? Si yo hago al azar, así, o sea, que hago gran campaña de PCR, o sea, cadena polimerasa reactiva de PVH, 16-18, se aparecen 100 chicas, entre universitarias, amas de casa, colegialas, de todo tipo, ¿no? De Universidad de Lima, del Pacífico y todas ellas. Entonces, les tomo su muestra. Entonces, encuentro más o menos entre 30 40%, hasta más, ¿ah? De infección por PVH 16-18. ¿Qué le digo a la paciente? ¿Sabes que tienes cáncer y hay que tratar tu infección? No. ¿Sabes que tienes infección por PVH? Vamos a ver si se ha producido alguna lesión. Le hacemos alguna evaluación tipo Papa Nicolau o tipo colposcopía, no hay ninguna lesión. ¿Sabes qué? Ven el próximo año. ¿No? Ah, ya. ¿Me dejo entender? Lo que se trata son las lesiones que produce el PVH. ¿Y es lo mismo decir PVH que cáncer? No, muy bien. Les quedó claro, ¿no? ¿Está implicada en la génesis del cáncer de cuello uterino? Sí, pero no son sinónimos. O sea, infección por PVH no es sinónimo de cáncer. Para que se produzca el cáncer tiene que haber infección por PVH en forma crónica, persistente, y el sistema inmunológico de esa paciente debe estar por los suelos. ¿Me dejo entender? Y debe tener condicionantes para que esta infección sea persistente y pueda inducir un cambio a nivel del genoma del epitelio cervical. Entonces lleva su tiempito eso, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay factores de riesgo, pues, ¿no?